Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 14, de los versículos 13 al 21, donde Jesús se compadece y provee cuando más lo necesitamos. Y dice así: al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. El Evangelio que hemos narrado también se encuentra en Marcos y en Lucas, ¿no? Y se refiere, como hemos escuchado, a la multiplicación de los panes. Mateo trae una multiplicación de los panes, igual que Lucas, y Marcos trae 2 multiplicaciones de los panes, una en el capítulo 6, en versículo 31 al 44, y la otra en el capítulo 8, 1. Lucas trae la multiplicación de los panes en 9, 10 y 17, y particularmente la segunda multiplicación de los panes en Marcos hace mucha referencia, igual que la que hemos leído hoy día también, pero la de Marcos más, a la Eucaristía, que la podemos encontrar en Juan 6, 1 al 13. Viendo este contexto o este parangón que hemos hecho con los otros evangelios, vamos a analizar un poco lo que hemos leído, que sin duda hay palabras muy importantes y que nos pueden ayudar un montón, ¿no? Principalmente lo que hemos dicho al principio, la compasión, ¿no? Y cómo la compasión está acompañada de la ayuda, de proveer lo que necesitamos, que es propio de Jesús, de lo que Jesús ha traído. Por eso es muy mesiánico este texto, es muy mesiánico, y ya lo vamos a ver cuando analicemos un poquito más este texto. Al principio, fijemos que hay algo importante en lo que Jesús hace. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Esto Jesús generalmente lo hace cuando seguidamente va a realizar algo importante, ¿no? En este caso, el milagro de la multiplicación de los panes, y que tiene mucha relación con lo que nos nutre internamente, que es la Eucaristía. Y por eso Jesús primero se prepara, ¿no? Y va a rezar y a estar en relación con el Padre, solitario. Eso en la primera parte. Y en cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades, ¿no? Empezaron a alejarse de la ciudad. Esto es importante porque se van a acercar a un lugar desierto,
concretamente se van al desierto, ¿no? A un lugar desértico. Dice, al desembarcar vio mucha gente Jesús, ¿no? Esto es muy importante, una multitud, dice el otro evangelio, mucha gente, una gran cantidad de gente. Y después seguidamente usa la palabra sintió compasión. Esta palabra es muy importante, en griego es sklaknisotma. Este verbo, sentir compasión, no es solamente la parte sensible de sentirse mal porque la gente estaban muchos enfermos, de hecho sanó a varios de ellos, sino que también tenían sed y hambre, ¿no? Tenían hambre. Entonces esta compasión también se extiende a la misericordia que en relación a la compasión tiene un punto más, algo más importante, que es el hecho de no solamente sentirse mal por las necesidades de los demás, sino ayudarlos a calmar esas necesidades, a poder solucionar esas necesidades, a sanar esas enfermedades. Entonces esto es muy importante porque en los momentos, y especialmente en varios momentos de nuestra vida donde nos sentimos solos o un poco débiles o incluso enfermos o hemos perdido a alguien, ¿quién más que Jesús poder tener misericordia de nosotros y no solamente apiadarse de nosotros, sino ayudarnos a sanar esas heridas, Entonces Jesús tuvo compasión de esa gente porque esa gente tenía hambre y porque estaban enfermos, y estaban en un lugar solitario que era el desierto. Curó a sus enfermos, con lo que decíamos, no solamente tiene compasión, o sea, se apiada, sino que automáticamente pasa a la acción, o sea, cura a aquellos que estaban enfermos. Pero esto no solo queda aquí con el tema de los enfermos, sino que Jesús avanza un poco más y va a ayudarlo en todo sentido. Esta compasión o esta misericordia y esto mucha gente, yo les decía que habían palabras importantes, mucha gente, hace referencia a que Jesús viene a sanar a todos, no solamente a judíos, sino también a los paganos, y por eso pone mucha gente, ¿no? En otro evangelio dice en aquellos días, o sea, no pone un día específico, sino en el tiempo en que Jesús obra, ¿no? En el tiempo en que Jesús está haciendo la actividad misionera, entonces, ¿qué hace? Y tiene compasión y pasa a la acción, ayuda. Entonces, seguimos con el Evangelio. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado. En el caso de Marcos, concretamente habla del desierto, están en el desierto. Fíjense, y la hora es ya avanzada. Algunos escritores escriturísticos dicen que la hora era entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea que era imposible comer. Y era imposible también la segunda parte que dice, los discípulos le dicen a Jesús: despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero imposible por dos cosas. Primero, porque estaban en el desierto, estaban enfermos, algunos de ellos llevaban 3 días ya caminando, y entonces el volver a las ciudades, muchos de ellos podían morir en el camino. Hay dos cosas. Primero, la confianza de la gente en seguir a Jesús
a pesar de no tener demasiada comida, sabiendo que el Señor iba a proveer. Y segundo, después, el hecho de que Jesús va a obrar un milagro para ayudar a toda esa gente. Parece imposible que se pueda salir de esta situación. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Me parece imposible, estoy mal, no tengo trabajo, no sé para dónde ir. Camina, da un paso y Jesús te va a ayudar. Muchas veces Dios obra de este modo, ¿no? Nos deja que nosotros decidamos y después Él bendice. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora, ¿no? La gente decidió en masa seguir a Jesús, dejando todo, confiándose totalmente en las manos de Jesús, y Jesús responde, los bendice. Entonces no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Sabía Jesús que era imposible eso, pero en su obra mesiánica, Él va a proceder. Fíjense que esto tiene mucha relación con el texto de Ezequiel 34, donde habla de los malos pastores, ¿no?, de Israel. Y concretamente dice: dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más pingües, no han apacentado el rebaño. O sea, se han aprovechado de la comida y de todo lo que la gente tenía y no los han ayudado. Por eso viene Jesús y aquí está esta misión mesiánica de este texto evangélico, hablando de este nuevo pastor. En el mismo Ezequiel 34, el versículo 11 dice: porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en el día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré en los países, los llevaré a un nuevo suelo. Las apacentaré, ¿no?, en buenos pastos, ¿no? Les dará de comer, las vestirá, ¿no? Dice: buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Qué importante texto de este Ezequiel 34, recuerden ¿no? Que es exactamente lo que va a pasar en este evangelio, ¿no? Dice los discípulos: pero solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Y aquí viene el milagro: tráiganlos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Quédense tranquilos, yo los voy a ayudar. ¿Cómo nosotros ahora esto nos llena de confianza ante la compasión de Jesús, ante la misericordia del Señor? Acuérdense: misericordia, compasión y a la vez el obrar para solucionar nuestros problemas. Demos el paso para creer en Él y va a pasar esto. Y ordenó a la gente reclinarse en la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Acá están los verbos que se usa
también que usa Jesús en la Eucaristía, ¿no? Primero, Labón tomó el pan, ¿sí? Y después de eso, después de haber tomado el pan, levantó los ojos al cielo, no solamente para bendecir el pan, sino para unirse al Padre, para realizar este milagro que es el poder ayudar a las ovejas, Y después euloguesen, y que Marcos usa en la segunda multiplicación de los panes, eujaristeo, que es dar gracias. Y después de esto, clasas quiere decir partió. ¿Cuántas veces hemos escuchado el partir el pan, no? Entonces, claramente Jesús les da de comer una comida material a esta gente, pero tiene mucha relación con la comida espiritual que es la Eucaristía, ¿no? Tomar, elevando los ojos al cielo, ¿sí? Bendijo el pan, ¿sí? Y dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos para que los discípulos lo distribuyan a la gente. Una clara relación a la Eucaristía. Entonces, gran fe de ir a recibir la Eucaristía para que Jesús haga todo eso que dice Ezequiel 34, ¿no? Pastorear, ¿no? Quiere decir curar a las ovejas enfermas, ¿no? Sanarlas, ayudarlas y darles de comer. Comieron todos y se saciaron. O sea, no solamente comieron, sino que se saciaron, o sea, se sintieron satisfechos por todo lo que Jesús había hecho por ellos y lo que hace por nosotros. Y más que eso, siempre Jesús hace más de lo que necesitamos. Y por eso nos asombramos. Nos asombramos porque, yo había pedido 100 y Jesús me dio 200. Yo había pedido que Jesús me curase de esta enfermedad, pero a la vez lo hizo a través de un amigo y me gané un amigo, por ejemplo, ¿no? Siempre Jesús hace más. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. El número 12 hace relación a las 12 tribus de Israel. O sea, Jesús da de comer no solamente a las 12 tribus, sino a todos los gentiles. Sin duda, entre medio de toda la gente que había venido, no solamente habían judíos, sino también gentiles, los paganos. Entonces, todos se saciaron. Jesús ha venido para nutrir, para pastorear, para tener misericordia de todos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5.000 hombres hace también referencia a una cantidad vasta de personas, o sea, a todos, de todos los puntos cardinales. Entonces, ¿qué nos deja este Evangelio hoy día? Primero, lo que decíamos, Jesús, pidámosle a Jesús, ten compasión de mí. Pero más que compasión, Jesús, ten misericordia de mí, porque no solamente necesito tu compasión, sino que necesito que me ayudes. Dame de comer ese pan del cielo, ese pan bendecido, agradecido al Padre y partido. Con los discípulos de Maús en Lucas, no
también Jesús parte el pan. Cómo nos ardía el corazón, decían los discípulos de Emaús, cuando el Señor nos explicaba las Escrituras. Espero que el Señor, a través de este comentario, también les haga arder el corazón de fuego, de amor, ¿no? Y de fe, que Jesús está ahí para ayudarnos, para sanarnos, para darnos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Pensemos un poquito, ¿qué es lo que necesito ahora? ¿Qué es lo que le puedo pedir a Jesús? ¿No? Entonces reclinémonos en la hierba, ¿no? Descansemos en paz, abramos el corazón y digámosle a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí, porque te necesito. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.